¡Viva la libertad, carajo! ¡Muerte al socialismo! Si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. En primer lugar, quiero dar las gracias por este recibimiento. Me llena de alegría, de orgullo, pero en especial sé que implica una enorme responsabilidad de ser el primer presidente liberal libertario de la historia. Así que gracias. Además, quiero agradecer a los organizadores por permitirme tener el privilegio no solo de estar aquí, sino de poder estar cerrando este evento en el cual han participado verdaderos gigantes, personas a las que admiro profundamente y que tanto hacen por la batalla cultural para que esta realidad liberal libertaria sea una realidad en Argentina y que hoy está avanzando en todo el mundo, porque la libertad avanza. Respecto a la charla de hoy, básicamente va a tener 3 partes, donde luego de una pequeña introducción sobre los mitos en política que estamos derrumbando, voy a hacer una breve descripción de las condiciones iniciales con las que nos encontramos. Voy a contar cómo hicimos lo que hoy se está viendo como una realidad y después les voy a contar cómo es la Argentina que yo veo a futuro. A modo introductorio, hace aproximadamente un mes o 2 meses como mucho, uno de los brillantes ministros que tengo, el doctor Federico Sturzenegger, decía: en Argentina estamos rompiendo 3 mitos acerca de la política económica. Él comenta que muchos presidentes o ministros de economía de distintas partes del mundo, frente a los problemas de endeudamiento y el problema del déficit fiscal, que es la contracara del endeudamiento, entonces le plantean que necesitan hacer un ajuste fiscal y les dice: bueno, ustedes hicieron un ajuste fiscal. Entonces Federico les contesta: bueno, ¿cuánto tenés que ajustar? Bueno, 4 o 5 puntos del PBI. Y entonces le dice: ¿cuánto crees que podés ajustar por año? Bueno, 1 punto. Y entonces Federico les contesta y dice: ¿y cómo la verías de hacer un ajuste de 5 puntos del PBI en un mes? Dice: no, pero eso es imposible. Bueno, es lo que hicimos nosotros en Argentina. Es decir, que lo primero que hemos roto en esto es lo que tiene que ver la relación entre el quantum y el tiempo. Es decir, nosotros en estricto rigor, al llegar al gobierno, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Básicamente llegamos en una situación muy crítica y si no ajustábamos, hoy yo no estaría aquí parado como presidente argentino. Y, digamos, sobrereaccionamos el ajuste porque
frente a esa situación era puro momento de motosierra, pero funcionó. El segundo mito tiene que ver con que si ustedes hacen un ajuste de estas características, la economía se va a hundir en una recesión, el desempleo va a estar por la estratosfera y la cantidad de pobres e indigentes va a subir a niveles insoportables socialmente. De hecho, nosotros, entre el ajuste del Tesoro y el ajuste del Banco Central, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, donde ajustes de la mitad del tamaño de este ajuste habían generado caídas del PBI de por lo menos 11% a 15%. Por lo tanto, nos auguraban que íbamos a entrar en una gran depresión. Sin embargo, nosotros cambiamos el tipo de ajuste. Decidimos que el ajuste no había que hacerlo subiendo impuestos, que no había que hacerlo por la vía inflacionaria, que no era con endeudamiento, que el ajuste tenía que ser hecho por el parásito, el ajuste tenía que caer sobre el sector público. De esa forma, nosotros bajamos 30% en términos reales el gasto público, hicimos un ajuste del PBI de 15 puntos del PBI y eso significó devolverle ingresos al sector privado. Y la consecuencia fue que cuando tomamos diciembre del 24 contra diciembre del 23, no solo que no hubo caída del PBI, subió 6%. Ajustamos con expansión económica. Y no solo eso, sino que a lo largo del primer trimestre de este año, la economía se ha expandido a un ritmo del 6% y ahora en el segundo trimestre lo estamos haciendo al 8%. Así es que a los políticos de mierda, nada de crédito con que el ajuste es recesivo. Si lo paga la política, el sector privado se expande. Y el tercer mito es que cuando uno hace el ajuste, si bien es algo que la economía necesita porque necesita recomponerse, eso implica una caída de la popularidad, una caída de la imagen. Y en ese sentido, en el triángulo de hierro que lo constituye mi hermana Karina, el jefe, que está acá. Ponete de pie, jefe, dale. Dale, jefe, dale. Aquí está, el arquitecto del triunfo liberal. Ese brillante consultor que también nos acompaña, que es Santiago Caputo, frente a esta situación, nosotros dijimos, nosotros vinimos a cumplir una tarea. Si hay imagen y se tiene que consumir por la buena causa, hay que consumirla, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que dejar de estar mirando los votos y hay que hacer lo que la economía requiere. Y a diferencia de lo que todos creían, y era que la imagen y el acompañamiento y la popularidad se iban a extinguir en el ajuste, hoy los niveles de popularidad que tenemos son más altos que los que teníamos cuando asumimos. Y si lo toman de consultoras internacionales, están todavía muchísimo más altos. Es decir, que el ajuste no genera pérdida de imagen. Si el ajuste cae sobre la casta política, la imagen sube porque es darle recursos a la gente.
Y ahora, ya entrando al hueso de la discusión, creo que una de las cosas por las cuales nosotros hemos podido hacer lo que estamos haciendo y que el acompañamiento continúa, y que no solo en términos de imagen, sino también en términos de resultados electorales, es que durante la campaña nosotros dijimos que preferíamos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es decir, nunca le hemos mentido a la gente, siempre dijimos lo que íbamos a hacer. Y en ese sentido, nuestra política siempre fue clara nuestra política económica, donde dijimos que le íbamos a pasar la motosierra al Estado. Fue clara nuestra posición respecto al Banco Central. Digamos, si bien se le puso el nombre de dolarización y la gente llevaba billetes de dólar con mi cara, con mi rostro, siempre hablamos de dolarización endógena, algo que hoy está en marcha. Y también hablamos, en el plano institucional, avanzar hacia las ideas de la libertad, hacer reformas estructurales que hagan que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y todo eso en materia económica, no solo que lo estamos cumpliendo, nosotros teníamos metas muy ambiciosas que decían que era imposible. Y sin embargo, hoy, pasado 1 año y medio, hemos sobrecumplido todas las metas de campaña. Por otra parte, en materia de seguridad interior señalamos que se había terminado con el abolicionismo y que básicamente el que las hace las paga. Hoy Argentina muestra los índices de delincuencia más baja de su historia, porque el que las hace las paga. No solo eso, sino que además decidimos prestigiar a nuestras Fuerzas Armadas. Iniciamos un proceso de reequipamiento y hoy Argentina ranquea entre las 20 primeras potencias militares, y habiendo hecho las compras de armamento más grandes de los últimos 50 años. Vaya que hemos hecho algo por la seguridad nacional y la seguridad interior. Y finalmente, también hemos sido claros en nuestra política exterior. Sistemáticamente nos hemos manifestado en favor de la paz, en favor del libre comercio, entendiendo, como decía Bastiat, que donde entra el comercio no entran las balas. Y en ese sentido estamos trabajando en lograr un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Estamos trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estamos trabajando para que Argentina vuelva a ser un país abierto y grande nuevamente. Pero no solo nos hemos quedado en señalar eso, también hemos dicho que en Argentina volvíamos a abrazar los valores de Occidente. Y los valores de Occidente no son ni más ni menos que abrazar la cultura judeo-cristiana, reconocer el Dios de Israel y en lo político, digamos, la República Romana y en lo
y en la democracia griega. Eso constituye la democracia liberal que venimos a defender en los valores de Occidente. Y eso está manifestado en mi alianza con los Estados Unidos y con Israel. Por lo tanto, nadie debe sorprenderse de lo que estamos haciendo en materia internacional. Por lo tanto, hemos dicho lo que íbamos a hacer, porque si hay algo que me ha caracterizado en toda mi vida es no solo decir lo que pienso, sino también hacer lo que digo. Y después de tantos años desde la tribuna diciendo lo que había que hacer, decidí meterme en la cancha para abrazar las ideas de la libertad y que el modelo de la libertad triunfe en todo el mundo. Naturalmente, se imaginarán que un liberal libertario llegue a la presidencia de un país, eso no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. La realidad es que al momento de llegar al poder, Argentina conjugaba lo peor de sus 3 peores crisis de la historia, lo cual claramente, si hubiera ocurrido, hubiera sido una verdadera hecatombe. Básicamente teníamos un desequilibrio monetario del doble que el que teníamos en el año 1975, cuando estalló una crisis que se llamó el Rodrigazo, y que básicamente sextuplicó la tasa de inflación. Piensen que si Argentina venía con niveles de inflación del orden del 300%, hubiera llevado esto la inflación a por lo menos niveles del 2000%. Al mismo tiempo, teníamos una situación de bancarrota en el Banco Central, aún peor que la que teníamos en el año 1989, cuando estalló la hiperinflación de Alfonsín, donde básicamente nos habían dejado en el pasivo del Banco Central el equivalente a 4 bases monetarias venciendo a un día. Esto es, podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día, es decir, todo dado para que haya un estallido hiperinflacionario. Pero no solo eso, los indicadores sociales que teníamos eran indicadores que eran peores que los que teníamos en el año 2001. De hecho, cuando nosotros sinceramos las variables macroeconómicas, porque básicamente, entre otras cosas, en el mercado de cambio había una brecha entre el dólar oficial y el paralelo de 200%. Habría también controles de precios y claramente eso en las estadísticas, la escasez no queda manifestada. Entonces, cuando se sinceraron las variables, obviamente que la pobreza registrada saltó al 57% mensual. Perdón, el 57%. Y un año después, la pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales, los que no tenemos corazón, los que no tenemos empatía, los que no nos ocupamos de los pobres, bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Vaya que las ideas de la libertad funcionan para todos y en especial para los que menos tienen. En ese desastre macroeconómico que nos habían dejado, también teníamos el equivalente a 90.000 millones de dólares de deuda en pesos, venciendo en menos de 3 meses.
con lo cual eso también hubiera implicado solamente 15 puntos del PBI de base monetaria adicional, cuando la base monetaria en ese momento en Argentina estaba en 2,5 puntos. Es decir, hubiéramos multiplicado solo por eso en 7,5 veces la cantidad de dinero, el incremento. No solo eso, el gobierno anterior también, con el control de cambios, le daba a los amigos derechos para poder importar al tipo de cambio oficial. Y eso había dejado una deuda en el Banco Central de 45.000 millones de dólares. Además, los sistemáticos incumplimientos de las metas con el Fondo Monetario Internacional hacían que el acuerdo también estuviera caído. Es decir, que nos encontrábamos en una situación que si no actuábamos rápidamente, terminábamos en default con los organismos multilaterales, en default comercial y en default en el sistema financiero local, lo cual hubiera sido un verdadero desastre macroeconómico y hubiera llevado la pobreza a niveles del 95% por lo menos. A su vez, teníamos un déficit fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI y teníamos deuda que generaba intereses en el Banco Central y lo llevaba a 15 puntos del PBI. En ese sentido, la primera etapa del plan de estabilización fue aplicar la motosierra. La motosierra básicamente de origen implicó un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI y que con el tiempo, se fue recomponiendo y terminó siendo un ajuste de 5 puntos del PBI. Pero frente a la emergencia teníamos que resolver y por eso, el ajuste fue de 5 puntos del PBI, de 7, y después terminó siendo de 5 en el Tesoro. En ese contexto, llevamos a 1/3 la cantidad de ministerios, echamos más de 50.000 empleados públicos y la gran mayoría de los contratos que iban venciendo no los renovamos, haciendo un ajuste verdaderamente fuertísimo. Terminamos eliminando la obra pública, que es una fuente de corrupción infinita, y además terminamos con la pauta oficial en los medios de comunicación, motivo por el cual hablan peste de nosotros todos los días. Y es increíble porque días atrás nos cuestionaron y hablan de pérdida de la libertad de expresión, donde lo único que bajó en Argentina en términos de expresión fue que se le dejó de dar dinero a los corruptos de los medios de comunicación. Parece que son muy buenos para acusar cuando los subsidios los tienen otros, pero no cuando les tocan el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Así es que ya les digo, si llegan a decir que maté a Kennedy, les aviso que nací en 1970, con lo cual, no pude hacerlo. A partir de haber cerrado el déficit fiscal, o sea, desde la concepción de la naturaleza monetaria de la inflación, sabíamos que había que cortar con la emisión y cerrar el déficit fiscal. Era esta primera etapa y lo hicimos. Argentina en los 123 años anteriores siempre había tenido déficit fiscal. Y si hay algunos periodos que no lo tienen es porque está en default. Y nosotros fuimos a una política de déficit cero. Es decir, decidimos que en Argentina no hay más déficit fiscal. Y Argentina es uno de los 5 países del mundo que no tiene déficit fiscal en la línea financiera. Y lo hicimos después de 123 años de historia donde nadie lo logró y nosotros lo logramos en el primer mes de gobierno.
Pero, como dice ese coloso que tengo de ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aun cuando habíamos puesto las cuentas fiscales en orden en el Tesoro, no alcanzaba, porque el problema que teníamos en el Banco Central era del doble del tamaño del problema del Tesoro. Y si nosotros no arreglábamos la cuestión del Banco Central, la hiperinflación la hubiéramos tenido igual, con el agravante de que lo hicimos haciendo el ajuste fiscal, con lo cual hubiera sido tremendamente letal para las ideas de la libertad. Y en ese sentido, en una tarea ciclópea, monumental, entre Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, comenzaron un trabajo de limpiar el balance del Banco Central. Y en la medida que mostrábamos que la solvencia fiscal había venido para quedarse, fue posible empezar a limpiar la deuda del Banco Central. Y así, a mediados del año pasado, fue cuando se concluyó la etapa 2 del programa, que fue cuando se terminó con la emisión monetaria. Se terminó en Argentina el déficit cuasi fiscal, se sanearon las cuentas del Banco Central y la cantidad de dinero desde aquel momento ha quedado fija.